Seguimos aquí en Primer Plano, gracias por acompañarnos. Mire qué es lo que pasa con Estados Unidos, que No, vuelve otra vez a darnos un jab. No, ya no. Estados Unidos expresa su preocupación ¿Por qué? por lo que ellos entienden son niveles de corrupción y que eso, al no haber, según el Departamento de Estado, regla muy clara, chantaje, soborno, eso aleja la inversión. Pero aquí. Sí, dice el Departamento de Estado, Ajá. según una versión en un informe de ellos, porque los americanos graban todo. Mire lo que dice este parrafito. ¿Qué dice? Que le encontré. El clima de inversión en los próximos años dependerá en gran medida de si el nuevo gobierno decide implementar las reformas necesarias para promover la competitividad y la transparencia, frenar la expansión de la deuda pública y llevar a los funcionarios públicos corruptos ante la justicia, dice el informe sobre el clima de inversión en 2020 en República Dominicana. Un informe que habla, bueno, lo dan ahora en el 2021. Dice que hay muchos problemas sistémicos para los inversionistas extranjeros, la falta de reglas claras y estandarizadas por las cuales competir y la falta de la aplicación de las reglas existentes. Dice que hay muchas trabas para los inversionistas y una corrupción generalizada que afecta el clima de las inversiones en la República Dominicana. Yo pienso que es cierto que nosotros tenemos nuestras fallas, porque, por ejemplo, de lo que nosotros nos acusan en Odebrecht, por ejemplo, que fue el caso de corrupción más grande que se ha registrado en los últimos años. Estados Unidos bailó un merenguito pegado. Lo que pasa es que ellos no hicieron el espectáculo que nosotros tenemos 3 años y hoy fue que comienza el juicio de fondo, la parte final ya de ese proceso. Y nada, hay que hacerlo, pero no creo que es una exageración. La nota del Departamento de Estado, todo el mundo sabe que aquí hay niveles de corrupción que deben enfrentarse, pero no creo que solamente sea aquí y que sea con los de aquí ni con los de otros países. Porque mucho de eso también, porque es lo que yo decía de Odebrecht. Es cierto que Odebrecht sobornaban, pero el 90% de las obras anteriores, toditas las compañías norteamericanas, fueron limpias. Esa es la pregunta que yo me hago. Pregunto yo. No, yo también. O sea, ¿desde cuándo, de qué fecha, de qué tramo a qué tramo? Se comenzó a dar por ciento. Se comenzó a dar por ciento y las migajas, ¿verdad? Las coimas y lo demás. El pago de los sobornos. Porque, no, pero... porque ahora que apareció Odebrecht, entonces... por ejemplo, en Estados Unidos, con el caso de Brecht, fíjate que ellos hablan que se condena a los funcionarios. Pero ellos no condenaron a nadie por lo de Brecht. No hay nadie preso. Óigame, yo siempre le he dicho que al tío Sam, cuando usted le suena la campanita del dinero, suena como Juan Tetzel cuando salía a cobrar las indulgencias. Cuando el tío Sam ve la papeleta, el tío Sam se muere de la risa. Entonces, ¿qué hicieron los gringos? Presionaron, hicieron que la gente de Brecht les pagara lo que ellos le dijeron. Tienen que pagar esto de multa. Y entonces a nosotros, que somos los países bananeros, que somos la república tercermundista y que tenemos que andarle cargando los sacos a ellos, entonces le exigen y presionan a los gobiernos y nos crean un escándalo político, que evidentemente lo tenemos con un problema, para que encaucemos por caso de corrupción a toda la gente que recibió alegadamente los sobornos de parte de Odebrecht, porque Odebrecht admitió que lo pagó. Pero si Odebrecht pagó allá, es admitiendo que también hizo lo propio. Lo peor es que Odebrecht sigue trabajando en Estados Unidos. Bueno, y le siguen dando contratas. Lo que pasa es que los gringos dijeron que no fue que allá pagaron sobornos, sino que como era una empresa que se constituyó en territorio norteamericano u operaba desde allá, entonces que utilizaron el territorio norteamericano para esa práctica corrupta. Sí, pero como quiera que al fin y al cabo son sobornos. No, pero como quiera, si una empresa que se constituya, algo hizo indebido. Oye, porque dicen empresa dominicana. ¿Verdad? ¿Y por qué? Y además, ¿y por qué si los norteamericanos son tan impolutos, entre comillas, en términos de corrupción, le permitió a una empresa tan corrupta que prácticamente hizo corromper a la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica y arrastró, ¿verdad? Y afectó a compañías e intereses norteamericanos, de empresas norteamericanas? ¿Por qué las dejó seguir operando en su territorio? Sí, debió haberle sacado, no, deme mi dinero, usted no puede ni aunque se cambien el nombre. Y ven otra empresa, no, siguió trabajando en Estados Unidos. Todavía. O sea, entonces. Todavía. Una cosa es con guitarra
Sí, pero y otra según toque el ese es el músico. esquema. Lo que te digo es que realmente hay una nota de exageración, pero acuérdate que Estados Unidos es el que decide qué melodía se toca y qué no, el mismo tema de la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos determina quién colabora o no, quién ha tenido éxito o no en la lucha. Sí, sí, Entonces, pone si nota. es cierto que nosotros somos un puente para que la droga llegue a Estados Unidos, no es menos cierto que Estados Unidos es el receptor del 80% de la droga que se produce en el mundo. ¿Cómo a mí me dicen que allá entra el 80% de la droga que se produce en el mundo sin que haya sectores económicos, militares? Dicen los tratadistas, no hay narcotráfico sin poder político ni poder militar. Entonces, eso se da en toda parte del mundo, exceptuando United States. Y es increíble, ¿verdad? Como por ejemplo, a nosotros nos ponen mala nota porque somos un puente para el narcotráfico internacional. Y ellos no se ponen mala nota, que son los puertos de destino final de la carga. Bueno, tú tienes que Entonces, ver... ¿cómo entra toda esa carga, ese 80% que tú haces mención, y los tratadistas, los expertos, cómo entra ese 80% de esa droga que se trasiega internacionalmente y que pasa gran parte por el territorio norteamericano, cómo entra a los Estados Unidos? Bueno, con lo mismo, con Mandrake el mago en el tema de los derechos humanos. Estados Unidos no ha suscrito ningún acuerdo de respeto de derechos humanos. Es decir, aquí es verdad que aquí hay policías que se pasan y matan gente. Pero en todos Pero lados. aquí se demostró que, por ejemplo, en Guantánamo lo que se hacía era una barbaridad. No, pero claro, hermano. Eso es barbarie y tortura. Entonces, pero Estados Unidos nadie lo puede sancionar porque ellos no firmaron los protocolos de respeto a los derechos humanos que ustedes firmaron. Además, ¿quién sanciona al policía del mundo? Bueno, pero nada, eso es así. Vámonos a la pausa para que nos hable el caminito de Odebrecht con la cátedra Don Marino Ercebí. Ya regresamos con Marino Ercebí aquí hablando de derecho del bueno. Siga con nosotros.